para, para poder enviárselas nuevamente, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Voy a apagar mi cámara porque siento que me roba espacio para poder explicar. Bueno, entonces, como estábamos viendo, teníamos el tema de asimetría o sesgo, el cual básicamente lo que miraba era la forma de la gráfica y el grado de inclinación que tenía hacia algún lado, ya sea al lado derecho o lado izquierdo, o bien si era uniforme. Esto era lo que veía la asimetría. Asimismo, pues vimos una definición de asimetría o sesgo, la cual pues era claramente ver la deformación de la distribución de frecuencias. Vimos también la diferencia entre simetría y asimetría. Luego, pues comenzamos a visualizar ya gráficamente si era una simetría negativa o si era una simetría positiva. Todo dependía de la forma de la gráfica. Asimismo, pudimos observar que cómo quedaba una curva simétrica, o sea, cuando era uniforme o distribución normal como la conocemos. Acá vimos cómo podíamos determinar qué tipo de asimetría tenía con la ubicación de las medidas de tendencia central. Por ejemplo, teníamos una asimetría positiva cuando la media aritmética estaba al lado derecho. Ahora, cuando la media aritmética estaba al lado izquierdo, teníamos una asimetría negativa. O bien, cuando era simétrico, cuando estaba bien formadita la curva o campana de Gauss, teníamos que todas las medidas de tendencia central estaban en un mismo punto. Vimos la historia y la evolución de la simetría y luego vimos que este señor Pearson pues diseñó su propia fórmula, la cual es la que visualizamos en pantalla. Luego pues teníamos a Bowley. Bowley era como que otra forma de ver la simetría, pero esto lo hacía a través de cuadrantes. Para esto vamos a necesitar lo que son los cuartiles. Acá pues necesitábamos en Pearson lo que era la media aritmética y la mediana, asimismo la desviación estándar. Luego teníamos el índice por momentos. Esto se le llaman momentos teóricos porque son puntos específicos que vemos en la distribución de frecuencias. Tenemos momento 1, 2, 3, 4, pero estos momentos lo podemos hacer de una manera bastante compleja o bien lo podemos hacer a través de esta formulita, la cual nos va a dar los puntos los momentos teóricos que buscamos. En este caso, para calcular el momento 3, que es el que necesitamos para calcular la simetría por momentos, lo hacemos a través de esto. Luego, acá tenemos la escala de asimetría de Pearson y momentos. Esta escala de asimetría, básicamente, ya viene de fábrica de esa manera, viene de FAO. Lo explico porque me han preguntado que de dónde sale o cómo la calculamos. No, esta ya está, el creador del índice de Pearson dijo, no, esta es la escala en la cual vamos a poder determinar qué tanto se ha inclinado una curva hacia la derecha o hacia la izquierda. Estos datos ya están. Lo único que vamos a hacer es calcular, utilizar la fórmula para poder determinar en qué rango se encuentra. Luego tenemos la escala de asimetría de Bowley, que de igual manera ya está definida. Lo único que vamos a ver es en qué área se encuentra, en qué grado de intensidad está la distribución para poder determinar si es normal o anormal. Acá cambié yo el ejercicio, lo cambié tomando en cuenta de que los datos que teníamos eran demasiado grandes. Entonces, para eso, cuando lo operábamos en la calculadora, los datos eran insostenibles para la calculadora. En Excel sí lo podíamos realizar, pero acá no. Entonces, lo que hice fue cambiar la tablita para poder hacerlo operable. Igual lo vamos a hacer despacio para que podamos ir viendo nosotros y pues podamos desarrollar de mejor manera el ejercicio. Entonces, ya teniendo esto,
lo que vamos a visualizar primero es qué es lo que necesitamos. Primero, pues necesitamos la media aritmética, necesitamos la mediana y necesitamos la desviación estándar. Necesitamos los cuartiles del 1 al 3, el 4 no me lo solicita, y necesitamos el momento 3 para poder calcular las asimetrías. Entonces, vamos a ver, necesitamos la media aritmética, necesitamos los cuartiles desde el 1 hasta el 3. Sí, sí, Eric. Sí, Lick, disculpe. Este tabulado que va a utilizar no lo hemos trabajado, ¿verdad? No, no lo hemos trabajado. Les voy a dar un tiempo para que puedan tomar nota. Solo voy a colocar acá las medidas que necesitamos. Necesitamos también la desviación estándar y necesitamos lo que es el momento 3. Bueno, entonces, como vamos a trabajar esto y yo necesito que entre todos lo hagamos, si gusta, toman nota de esto. Obviamente, en algún momento les voy a decir, corroboren los datos, pero esto lo vamos a hacer en su momento. Si gustan, toman nota y me avisan cuando hayan terminado de tomar nota, por favor.
¿Concluimos de tomar nota, chicos? ¿O aún nos falta? Ya casi, licenciado. ¿Perdón? Ya casi culminamos. Ok, me avisan entonces. De mi parte ya, licenciado. Listo. Ok, genial. Bueno, como vamos a ir trabajando en conjunto, entonces aún tienen algunos minutos los compañeros mientras yo hago el otro procedimiento acá. Lo primero que nos piden es la media aritmética. Si se dan cuenta, pues el ejercicio ya nos lo da acá. Acá lo tenemos. Entonces tenemos 67.45. Entonces tendríamos acá 67.45. Luego, pues vamos a calcular los cuartiles. En este caso, vamos a calcular el cuartil número 1. Recordemos la fórmula, el cual es cuartil 1 es igual a el límite inferior real. Por eso colocamos el 1R, que significa inferior real, más un cuarto de n menos la frecuencia absoluta acumulada descendente menos una casilla, dividido NI. Luego esto va a ser multiplicado por la amplitud. Bueno, como ya lo tenemos, todo comienza en esta parte de acá. Entonces sería un cuarto de n, son 25, porque n es 100. 100 por 0.25 me da 25. Entonces coloco 25. Menos, entonces voy a ubicar el 25 en el NI descendente, o sea, en este de acá. En la primera casilla no, porque está del 1 hasta el 5. O sea que acá no puede estar. Luego tenemos del 6 hasta el 23. Tampoco puede estar en la segunda casilla. Luego en la tercera casilla está del 24 al 65. Quiere decir que acá se encuentra. Este va a ser mi pivote. Pero como me dice menos una casilla, entonces utilizo el 23. 23. Siempre utilizando mi pivote, me pide el NI y el NI que le corresponde es el 42. Por la amplitud, que en este caso la amplitud es el espacio que hay entre estos datos, que sería, por ejemplo, acá 60, 61 y 62. O sea, sería 3. Y si lo medimos en los demás, como tiene que estar uniforme, van a tener todos 3. Más el límite inferior real, utilizo mi pivote, me vengo acá y encuentro el límite inferior. Pero como es el real, entonces sería 65.5. ¿Cuánto me da como resultado este cuartil, chicos? A mí me dio 65.64, licenciado. Correcto, es correcto. 65.64. Ok, bueno. Disculpe. Sí, perdón, sí, diga. Ahí usted agarró ese que usted le dice pivote porque en ese rango se encuentra el, El 25. ¿verdad? Vaya. Porque ahí se encuentra el 25. Ajá. Del 4 al número ese. Bueno. Sí, correcto. Bueno, voy a hacer el cuartil número 2.
y luego luego los voy a dejar que ustedes hagan el otro solitos. Bueno, voy a borrar acá. Voy a borrar esta parte de acá. El otro lo van a hacer ustedes solos. Entonces, acá cambiaría porque ya no sería 1, sino sería 2 acá. Entonces serían 2/4 de n. Si son 2/4 de n, serían 50 porque sería 0.25 por 100, serían 50. Coloco el 50 menos. Tengo que ubicar acá el 50. ¿En dónde se encuentra? ¿En dónde está ubicado? ¿Casilla 1, 2, 3, 4 o 5? En la casilla 3. En la casilla 3 nuevamente, ¿verdad? Casualmente ahí estaba la casilla 1 y estaba la casilla 2. ¿Verdad? Perdón, estaba el cuartil 1 y estaba el cuartil 2. Aquí es el cuartil 2. Entonces, como está acá, menos una casilla sería el 23. Dividido el NI, todos los datos van a ser iguales a excepción de este de acá, de ese 50. Va a ser 42. Luego su límite, su amplitud va a ser siempre de 3. Su límite inferior real obviamente va a ser exactamente la misma porque estamos en con el mismo pivote. Entonces sería 65.5. Okay. ¿Cuánto me da de resultado? $67.43, licenciado. 43 aproximado. Sí, aproximado 63, 43. Entonces tenemos 67.43. Perfecto. Ahora realicen ustedes el cuartil número 3 y me dan el resultado, por favor. A mí me dio 69.61, licenciado. Sí, es correcto. Es correcto. Ahorita lo vamos a hacer en conjunto porque, para que nos quede claro cómo es que salió. Voy a borrar acá los datos. Voy a borrar todo esto de acá. Sí. Bueno, ¿cómo fue que surgió el cuartil número 3? El cuartil número 3 básicamente va a ser el 75% de los datos. O sea, sería, en este caso sería 3/4 de n, que serían 75. Menos el NI descendente. ¿En dónde lo ubico? Lo voy a ubicar en la casilla número
4, ese es 75. Entonces, menos una casilla va a ser el 65. Pues coloco acá 65. Dividido el NI que le corresponde, que sería el 27. La amplitud siempre va a ser de 3 más el límite inferior real. Licenciado, ese número que puso ahí, ¿Cuál número? el que está abajo del 75. Ah, sí, es 27, ¿verdad? No es 25. Ah, Gracias, muy amable. Sí, es 27. Entonces colocamos acá 27. Bueno, entonces ya teniendo eso, operamos esta fórmula y me dicen ustedes cuánto les da, por favor. A mí también me dio 69.61. Ok, entonces ya tenemos entonces nuestro cuartil número 3. Será que era 69.61. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. Voy a borrar todo lo que tengo acá. Licenciado, solo con una consulta. Sí, diga. Es que fíjese que a mí me está fallando un poquito la señal y no le entendí muy bien porque, por ejemplo, en los cuartiles, la amplitud va a ser hasta el número 3. Es porque solamente se van a calcular los primeros 3. No, es por Oh. esto, por la distancia que hay entre estos que estoy marcando. Ah, ya. Ya Sí. le capté. Gracias. Ahora sí. Gracias, licenciado. Sí, gracias. Bueno, ahora vamos a calcular la desviación estándar. La desviación estándar, la fórmula es esta. Raíz cuadrada. Y acá vamos a colocar sumatoria de NI, la variable, menos media aritmética, elevado al cuadrado. Esto va a ser dividido dentro de N. Esto es igual. Bueno, como acá dice el símbolo, como acá está el símbolo de sumatoria, eso implica que vamos a hacer una columna. Entonces colocamos acá la columna y vamos a comenzar. La variable, que en este caso sería 61 menos 67.45. Esto le damos igual, elevado al cuadrado, igual por 5. Y nos tendría que dar esto. Luego tenemos 64 menos 67.45 igual elevado al cuadrado igual por 18. Y nos da... Disculpe. ¿Sí? ¿Podría repetirlo un poquito más despacio? Disculpe. Bueno, 67. Ustedes no, más que escucharme a mí, visualicen la fórmula. ¿Qué es lo que les está diciendo acá? ¿Qué me está diciendo primero? Variable, que es esta de acá, menos la media aritmética, que es esta de acá. Entonces, bueno, como me dice variable, 61 menos 67.45. Y le doy igual. Porque tengo que hacer eso primero, tengo que hacer la resta. Entonces tengo que darle igual, porque si le agrego el elevado al cuadrado ahí, ya arruiné la operación en la calculadora. Primero hago la resta, luego me dice que voy a elevarlo al cuadrado. Acá me lo dice. Entonces voy a elevarlo, lo elevo. Le doy igual porque si le pongo la multiplicación me va a fallar. Entonces lo elevo. Luego me dice que lo voy a multiplicar por NI. Entonces el NI es este. Entonces ya me aparece este. Luego 64 menos 67.45 elevado al cuadrado por 18 y es esto. Por favor, corroboren eso. Si los datos están correctos.
Esta es desviación estándar, ¿verdad? Es correcto. Esta es desviación estándar. Afirmo, igual. Ok. Bueno, entonces ya tenemos esto. Entonces tenemos la sumatoria. Ahora, como ya tenemos la sumatoria, vamos a utilizar este dato, que sería 852.76 dividido el número de datos, que en este caso sería 100. Entonces, acá me va a quedar 8.53 aproximado al hacer esta división. Luego a esto le voy a sacar raíz cuadrada. ¿Y cuánto me da? 2.92. 2.92. Ok, entonces ya tenemos nuestra desviación estándar. 2.92. Ahora vamos a calcular el momento 3, que es el que nos hace falta. Voy a borrar esto de acá. Y el momento 3, la fórmula es la siguiente. Momento 3 es igual a la sumatoria de NI, o sea, la frecuencia, por la variable menos la media aritmética elevado al cubo por N. ¿Cuál es el procedimiento? Exactamente el mismo. ¿En qué cambia? Cambia en que ahora ya no es elevado al cuadrado, sino que es elevado al cubo. Obviamente, cuando elevamos un número a un número par, nunca nos va a dar negativo. Acá sí nos van a dar negativos y vamos a respetar los negativos. En la desviación media, no respetábamos los negativos porque era una distancia la que estábamos buscando. Acá, como es un momento teórico, sí los vamos a respetar. Entonces, comenzamos 61 menos 67.45 elevado al cubo por 5. 64 menos la media aritmética elevado al cubo por 18. Y acá me lo va dando. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Guiarse por la fórmula. Primero, la resta, luego el elevado y por último la multiplicación. ¿Sí? Corroboren los datos para ver si los tenemos iguales. En la fórmula, en el denominador es una n minúscula. Sí, es el número de datos. Ok. Bueno, tal vez no me salió bien. Ok. ¿Sí dan ese resultado, licenciado? Sí dan esos resultados. Ok. Bueno, ya teniendo esto claro que sí da este resultado, entonces vamos a calcular los momentos teóricos. Que en este caso sería menos 2. Licenciado, disculpe. Ajá, sí, sí. Usted sería tan amable de hacerlo ahí, lo que nos acaba de decir. Hacer esto de acá. Sí, lo que tiene ahí en la fórmula. Disculpe. Esto de acá. Correcto. Acá usted tiene que hacer, acá, mira, lo que tenemos que aprender es a comprender las fórmulas. Si no comprendemos la fórmula, entonces no vamos a poder realizarlo. ¿Qué es lo que me está diciendo la fórmula acá? Primero me está diciendo que hay dos datos que se están restando entre paréntesis. Y estos dos datos se están elevando y luego se están multiplicando. ¿Por qué lo sé yo? Por el orden de jerarquías de operaciones.
Si yo no hago estas distinciones entre paréntesis, entonces lo que voy a hacer es todo lo voy a hacer de corrido. ¿Qué hubiera pasado? La variable se hubiera multiplicado por LNI, la media aritmética se hubiera elevado al cubo y luego se hubieran restado. Eso es lo que hubiera pasado si no le hubiera puesto estos paréntesis. Pero como esto, lo que está entre paréntesis, está representando un número, entonces lo primero que tengo que hacer es restarlo. Luego lo voy a elevar al cubo y por último lo voy a multiplicar, porque es la forma correcta según la jerarquía de operaciones. Entonces sería 61, porque representa esto de acá, menos la media aritmética, que sería esto de acá, elevado al cubo. Obviamente primero tengo que realizar la resta, darle igual, elevado al cubo, porque aquí me lo dice. Lo elevo y le doy igual por el NI que le corresponde. Entonces sería este de acá y me tendría que dar este de acá. Luego hago nuevamente el procedimiento con la otra fila. Variable, la variable acá es el 64, menos la media aritmética me está diciendo. Entonces acá tengo mi media aritmética, la resto, le doy igual y lo elevo al cubo. Luego lo multiplico por 18 y me da este resultado. ¿Sí? ¿Despejé su duda? Sí, licenciado, gracias. Bueno, ya teniendo esto, entonces, como ya tenemos el resultado, que serían 269.33, esto lo vamos a dividir por el número de datos, que en este caso sería 100. Ya dividido va a dar menos 2.69. Pero es negativo. Entonces ya coloco acá menos 2.69. Ok. Bueno, ya tengo los datos que voy a necesitar. Obviamente ustedes en los ejercicios van a aplicar todo. Ya tengo acá los datos que voy a necesitar. Ahora voy a calcular el índice de Pearson. El índice de Pearson, la fórmula me dice que es índice de Pearson es igual a 3 multiplicado por la media aritmética menos la mediana dividido por la desviación estándar. Entonces, obviamente el 3 queda como una, está como una, un dato que no lo voy a poder menear. Luego esto va a ser multiplicado por la media aritmética, que serían 67.45. ¿De dónde estoy tomando los datos? Yo ya los tengo acá. La mediana menos la mediana. Ojo con la mediana. La mediana es el cuartil número 2. Entonces acá lo tengo. 67.43. Esto va a ser dividido por la desviación estándar. Y la desviación estándar acá la tengo. Que serían 2.92. Ok. Resuelvan eso y me dicen cuánto es el resultado. ¿0.02? 0.02. Ok, es correcto. Bueno, ¿qué es lo que puedo ver yo en la fórmula antes de tener el resultado? Primero, que la media aritmética y la mediana son similares.
Es muy poco lo que están variando. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me atrevería a decir que si la moda está similar que ellos, va a ser una distribución normal. Es lo que me atrevería a decirlo. Gracias, Marlis. Porque están casi en el mismo punto, con una leve asimetría, pero yo no miro gran cosa ahí. Son 2 unidades, 2 decimales nada más. Son casi iguales. Entonces, ya tenemos el índice de Pearson, entonces lo vamos a comparar con la escala que tenemos acá. Entonces, el índice de Pearson, el IP, es igual a 0.02. Imaginemos que acá nos está representando una recta numérica. Acá estaría el 0, como por acá está el 0.60. Acá está el 0 menos 0.60, negativo. Acá estaría básicamente el 1.5 menos 1.5. Bueno, estamos en una recta numérica. Obviamente, los datos se desplazan de la siguiente manera. El lado positivo se desplaza a la derecha y el lado negativo se desplaza a la izquierda. Como estamos en 0.02, ¿en dónde se encuentra? ¿Sería normal, licenciado, no? Sí, pero ¿en dónde se encuentra? ¿Cerca del 0? ¿Después del 0.6? Entre el 0 y el 0.6 se encuentra entre esos dos datos. Ok. Yo Sería diría, cerca del 0. yo iría bastante Cerca del cerca del 0. Estaría cerca del 0. Aquí lo ubicaría yo. 0.02. Entonces, en esta tablita yo lo ubicaría más o menos como en este espacio. Acá. Y con esto estoy diciendo que tiene una distribución normal. O sea, está dentro de los límites. Todo lo que esté en este espacio, ¿sí? En este espacio es considerado normal. Con una leve desviación, sí, pero no perceptible al ojo. No perceptible, o sea, no lo puedo diferenciar. Entonces, por eso es que este autor estableció esos límites para decir, esto es normal. Luego dice, miren, pero de luego dice anormal, o sea, esto es asimétrico, o sea, tiene deformación, pero tiene sus escalas. Está moderadamente asimétrico, o sea, está un poco desviado, pero no mucho. Luego, tenemos acentuada, quiere decir que está un poco más. Ya esta ya se ve bastante. Y luego la intensa, que sí está muy deforme, pero se consideran estas cosas anormales. De acá. Y esto se considera normal en este espacio. O sea que la curvita nos va a quedar bien bonita. No se va a notar que tiene un leve sesgo. ¿Algún comentario? Licenciado, pero ahí ¿cómo se llama? Le dijo usted, el índice dice que es débil. Sí, acá la respuesta sería a la hora de interpretar. Entonces, el índice de Pearson nos dio 0.02. Entonces, a la hora de interpretarlo, nosotros diríamos, bueno, según la escala de asimetría de Pearson, porque los otros tienen otro concepto, o sea, otra forma de ver la asimetría. Entonces, por eso, según la escala de Pearson, nuestra asimetría se encuentra como una distribución normal débil positiva. Eso es lo que tendríamos que decir, normal débil positiva. Esto quiere decir que no tiene gran deformación, ¿sí? Está dentro de los parámetros normales. ¿Para qué me sirve? Ok. Primero, para determinar la forma de la gráfica. Segundo, porque cuando nosotros llegamos a estadística inferencial, vamos a calcular probabilidades, pero vamos a utilizar ciertas tablas si y solo si es una distribución normal. Si es una distribución asimétrica o anormal, vamos a utilizar otras tablas. Entonces, primero tenemos que determinar si el ejercicio
o el proyecto que estamos realizando es con una distribución anormal o normal, para luego poder hacer algunas predicciones, pero basado en su distribución, porque imagínense que apliquemos una distribución normal estándar para algo que es asimétrico, automáticamente el resultado va a ser erróneo, porque la distribución es asimétrica, ¿sí? No sé si quedó clara la duda. Chicos, ¿algún comentario? Parte no, licenciado. ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, entonces voy a borrar esto y vamos a continuar con Bowley. Entonces, Bowley, acá voy a borrar esto de acá también para poder operar lo que es Bowley. Bueno, en el caso de Bowley, sería IQ es igual al cuartil 3 menos 2 por el cuartil 2. Acá yo lo coloco como 2 por el cuartil 2, aunque en algunos libros de texto o algunos videos van a encontrarlo como 2 por la mediana. Pero recuérdense que el cuartil 2 es lo mismo que la mediana. Más el cuartil 3. No, perdón, cuartil 1 es acá. Más el cuartil 1. Cuartil 1. Dividido por el cuartil 3 menos el cuartil 1. Bueno, entonces como ya tenemos los datos, entonces tomaríamos el cuartil 3, que es 69.61 menos, entre paréntesis, 2 por el cuartil 2, que serían 67.43.43. Cerramos, más el cuartil 1, que serían 65.64. Esto va a ser dividido por el cuartil 3, que serían 69.61 menos 65.64. ¿Sí? Bueno, ustedes me dicen el resultado, por favor. ¿0.10? Ok, 0.10. A mí también me dio eso, licenciado. Eso es aproximado, ¿verdad? Sí, aproximado. 0.10, ok. Bueno, esto es porque primero multiplicamos y luego aplicamos lo que nos dice la teoría matemática. Y esto lo tenemos que hacer de esta manera porque en ocasiones nos dicen es que el orden de los factores no altera el producto, algo así. Pero sí hay un orden, la matemática nos establece para las sumas y las restas porque nos puede afectar de alguna manera, dependiendo de los datos que tenemos. Entonces, esto se aplica de izquierda a derecha.
Entonces, primero restaríamos y luego sumaríamos. Luego realizamos esta resta de abajo y nos va a quedar un solo dato aquí, uno acá. Dividimos y nos va a dar 0.9 y algo. Sin embargo, aproximado, como dijeron los compañeros, va a ser 0.10. Entonces tendríamos acá Bowley, que sería el IQ es igual a 0.10. ¿En dónde lo ubicamos? Después del 0. Después del 0, exacto. Estaríamos exactamente en el límite, acá. En este límite estaríamos, pero estamos dentro del rango normal. Entonces, ¿qué podemos decir de Bowley? Bueno, según la escala de asimetría de Bowley y tomando en cuenta la distribución cuadrática que tiene el ejercicio, estamos ante una distribución normal débil positiva, que contrasta con la asimetría de Pearson, que también nos dio una asimetría normal débil positiva, aunque con más tendencia a ser 100% normal. Eso fue lo que nos dio Pearson. Ya Bowley está en el límite, pero casi saliéndose a lo anormal, pero está dentro del límite, ¿verdad? Que es normal. No sé si tienen algún comentario o duda sobre lo que acabamos de hablar. Le digo una consulta. Sí, dígame. Así como en la tarea que nos dejó para el 19 creo que está, ahí le hacemos, ¿cómo se llama esto? El análisis o la interpretación a cada medida que hagamos o cómo se trabajaría ahí. Sí, sería de hacerle a cada medida que trabaja. O puede hacer un listado, primero opera todo y puede hacer un listado así como el que tenemos nosotros acá, donde usted va a colocar todas las medidas que tiene y luego va a decir qué significa cada medida. Ah, bueno, Lick, y otra consulta. Así como ahorita para este ejercicio y en el anterior ya no utilizamos el FI, este podríamos eliminarlo de una vez. Sí, pueden eliminarlo. Si no es necesario, sí. Ya no lo utilicen. Ustedes solo utilicen lo que se les pide. Si no se les está exigiendo eso, no. En este caso, el FI, como dijo usted, ya no lo estamos utilizando, entonces no lo vamos a utilizar. En su momento, cuando lo requiramos, pues lo vamos a tener que hacer, pero ahorita no es necesario. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda o puedo continuar? Chicos, ¿todo bien? ¿Puedo continuar? Sí, licenciada. Bueno, entonces voy a borrar esto de acá y vamos a aplicar lo que es el índice de asimetría por momentos. Índice de asimetría por momentos. Entonces, acá es bastante fácil. El índice de asimetría por momentos se identifica como A3 es igual al momento 3 dividido la desviación estándar al cubo. Ojo con esto. Acá el momento 3 nos dio menos 2.69. Y lo que es la desviación estándar nos dio 2.92. Esto va a ser al cubo. ¿Y cuánto nos da el resultado? Obviamente el resultado nos va a quedar como negativo, porque ya lo podemos visualizar en el momento 3, pero ustedes denme el resultado. ¿Cuánto les da exactamente? $0.11. Menos 0.11 sería, ¿verdad? Sí, perdón.
¿Alguien más? ¿Estamos de acuerdo? 0.18, pero se aproxima siempre, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, entonces tendríamos menos 0.11. Ya tenemos entonces el índice. Ahora lo vamos a ver en la escala, que sería esta de acá. Entonces sería el A3 es igual a menos 0.11. ¿En dónde lo ubicamos? Tenemos acá la escala, estamos en 0. Acá estamos en 0.6. Este viene para acá. Y acá estamos en menos 0.6. ¿En dónde lo ubicamos? Antes del menos 0.6. Después del menos 0.6. Acá. ¿Está bien ahí? Sí, podría ser. Sí. Sí, ahí está bien. ¿Están de acuerdo? Bueno, ok, vamos a explicar algunas cosas. Por ejemplo, acá, este es 0.60. Porque el 0 no lo coloco porque el 0.6 ya lo sé. Este es menos 0.60. Acá es que no tengo nada. Imaginemos que estemos hablando de dinero. Acá es que no tengo nada de dinero. Estoy a 0. Conforme yo vaya avanzando, de esta manera voy a tener más dinero. Entonces acá tengo 60 centavos. Eso es lo que me está diciendo acá. Usted tiene 60 centavos. Versus esta parte es mi deuda. Es lo que yo debo. Conforme yo vaya avanzando más a la izquierda, voy a deber más. Entonces ahí ahorita debo 60 centavos. Pero acá me está diciendo que yo debo 11 centavos. Entonces, ¿está al lado izquierdo o al lado derecho? Al lado derecho. Al lado derecho, porque yo debo menos. O sea, no debo tanto. 0.11 menos. Aquí estaría el 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50 y 0.60. Para allá, para la izquierda. Entonces, yo estoy más cercano al 0. Porque ahora, si yo hubiera tenido menos 0.06, entonces sí, este era mayor. Porque yo debía 6 centavos y ahora este me sale que debo 11. Entonces sí, este me quedaba al lado izquierdo, ¿verdad? Bueno, ¿quedó claro esto de acá? Sí, licenciado. Sí, bueno, entonces, tomando esto en cuenta, vamos a interpretarlo. Según la escala de asimetría de momentos o por momentos, identificando los momentos teóricos que se encuentran dentro de la distribución normal, estamos ante una distribución normal débil negativa, según la escala de momentos, que también contrasta con la de Pearson y la de Bowley, tomando en cuenta que las otras dos también me quedaron como normales. Obviamente con las dos primeras fue positiva, pero fue por su punto de vista que tenían. Pero esta me está diciendo que es normal, pero con un poco de sesgo hacia la derecha, porque la media aritmética me está quedando a la izquierda. Entonces, no sé si quedó claro esto de acá. Y conforme a la, ¿cómo se le llama? A la definición que uno le va a dar, a la interpretación, perdón. Ajá, sí, ¿Es correcto. necesario que en los datos positivos coloque uno positivo o solo se puede colocar como por ejemplo No, 0.10? bien, no. Usted coloque positivo o negativo, inclusive cuando lo está identificando. Imaginemos que nos hubiera quedado 2. Entonces yo hubiera dicho que estoy ante una distribución anormal acentuada positiva. ¿Por qué lo tengo que decir si es positivo o negativo? Porque el negativo o el positivo me está diciendo hacia qué lado se está inclinando, ya sea a la derecha o hacia la izquierda. Es lo que me dice. Ahora, si yo solo digo acentuada, por ejemplo, anormal acentuada, bueno, pero ¿será positiva o negativa? ¿Para dónde está inclinada?
Sé que está de manera acentuada, o sea, sí se nota la inclinación, pero ¿para qué lado? ¿Para allá o para acá? Acá me está diciendo, mire, está débil negativa, o sea, que está un poquito sesgada hacia la derecha, la curva, pero y que la media aritmética me está quedando a la izquierda, es lo que me está diciendo. ¿Sí, Arali? Licenciado, perdón, usted dijo anormal y luego dijo normal. Sí, Pero no, no sé. lo hice como ejemplo. Ah, ya, ya. Lo hice como ejemplo. Lo dije anormal como ejemplo. Por ejemplo, si me hubiera quedado anormal acentuada. Porque yo hice un ejemplo que si me hubiera quedado, por ejemplo, 2. Entonces me hubiera quedado más o menos como por acá. Entonces el ejemplo sería, si yo no digo si es positivo o negativo, yo me quedo en el limbo. ¿Será para este lado o será para este lado? ¿Para qué lado estará? Entonces por eso es necesario decir si es positivo o es negativo. ¿Estamos claros? Ya, gracias. Claro, Link. Claro, ok, bueno. Sí. Entonces, básicamente eso sería el tema de asimetría y así es como lo concluiríamos. No sé si puedo pasar al otro tema. Si no nos da el tiempo para concluirlo, pues tan siquiera la teoría es la que vamos a ver. ¿Sí? ¿Puedo pasar al otro tema? Claro, Link. Sí, sí. Ok. Bueno, ahora el tema sería de kurtosis. Les comento, con las otras secciones sí logré concluir el tema de kurtosis. Esto es porque básicamente hasta aquí terminaría lo que es el segundo parcial. Lo concluimos, pero podemos darnos un respiro porque todavía tenemos la otra clase. Sin embargo, pues a mi gusto, a mí me gustaría concluirlo para que quede claro este tema y que ya solo veamos el repaso general la siguiente semana, ¿verdad? Kurtosis, básicamente vimos la asimetría que nos miraba el grado de sesgo o el nivel de sesgo que se tenía, pero hacia un lado o hacia otro. O sea, veíamos hacia la derecha, hacia la izquierda, era lo que estábamos hablando hace un momento, y luego aparece la kurtosis. La kurtosis nos ve el grado de apuntamiento. O sea, este ya no ve si es a la izquierda o a la derecha, sino ve hacia arriba. Está alta, está abajo, está medio. Entonces aparece el primer tipo de kurtosis, el cual es leptocúrtica. Se le llama leptocúrtica porque yo le digo que es flaquita y alta. Entonces la curva tiende a hacerse así como muy flaquita, muy concentrado en el centro, pero altos. Los datos están bastante altos, ¿verdad? Luego aparece la mesocúrtica, que esta es tomada como la kurtosis normal, que es la que no es ni alta ni baja y queda de una manera bastante uniforme. A eso se le conoce como mesocúrtico. Luego tenemos la planticúrtica, que yo la llamo la chaparra, la llamo yo porque es la bajita. La teoría nos dice que es porque es achatada, o sea, así nos dice, cuando una curva es achatada se conoce como planticúrtica, pero esto sucede porque los datos tienen una tendencia a distribuirse hacia los lados, a hacerse plana la curva. En el primer caso, en el leptocúrtico, tiende a concentrarse mucho en el centro e irse hacia arriba, pero ya en este caso de la planticúrtica tiende a hacerse bastante plana. Permítanme, voy a ver si puedo utilizar. Tiende a verse así, como muy plana, extendiéndose hacia los lados. Y esta, pues esta es la bonita, la que ni es muy alta ni muy baja y la distribución es bastante simétrica. Y esta, pues si se dan cuenta, tiende a hacerse muy al centro, ¿sí? Tiende a hacerse muy al centro, pero eso sí, se va muy alta. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. ¿Cómo vamos a poder determinar qué tipo de kurtosis es? Pues yo visualmente la miro que es alta, pues, pero ¿cómo sé si realmente es alta o no? ¿O cómo sé si es chaparra o no? O sea, entonces, para eso vamos a utilizar las fórmulas para determinar qué tipo de kurtosis tiene, pero acá nos da una definición de kurtosis, la cual nos dice que es el grado de apuntamiento de la distribución. Cuando dice el grado de apuntamiento es la altura que va a tener. Si el apuntamiento es relativamente alto, es llamado leptocúrtica. Es lo que estábamos viendo acá con la leptocúrtica.
es la alta, es la que tiende a concentrarse mucho en el centro y se va hacia arriba, ¿verdad? Luego, si presenta un achatamiento, es llamada planticúrtica. Es la que yo llamo la enana. Pero está achatada, o sea, tiende a hacerse hacia abajo, la chaparrita. ¿Sí? Está achatada. A eso se le llama planticúrtica. Y si la distribución no es achatada ni apuntada, se le llama mesocúrtica. O sea, que está en el medio, ¿verdad? O sea, no es ni muy alta ni muy baja. Está en el medio. A eso se le conoce como mesocúrtico. ¿Hasta el momento tenemos alguna duda? No le. No, Licenciado, licenciado. Ok. licenciado, perdone. Sí, dígame. Licenciado, para agregarse a la tarea que usted mandó, le tenemos que agregar las medidas de tendencia central y definir lo de la curva y aparte la kurtosis, acá también, Sí, todo. las Miren, dos. Ah, ahí, ok. ¿qué les va a venir qué tienen en los ejercicios? Medidas de tendencia central, medidas de Ajá. posición, Posición, medidas de dispersión, medidas de posición. Cuando hablamos, no, perdón, medidas de forma. Cuando hablamos de las medidas de forma, estamos hablando de las asimetrías y de la kurtosis. Nosotros vamos a aplicarlo todo. O sea, vamos a practicar todo. ¿Sí? Si tienen dudas o comentarios durante la semana cuando lo estén resolviendo, igual no duden en escribirme. Bueno, estábamos viendo acá, luego aparece la escala de coeficiente de kurtosis. En la escala de coeficiente de kurtosis aquí nos aparece, o sea, tenemos que la planticúrtica es menor a 3, la mesocúrtica es 3 y la leptocúrtica es mayor a 3. Bueno, aquí hay una situación que quiero dejarla clara. La estadística es bastante flexible porque es parte de la interpretación de la persona. Entonces, que nos dé un caso exactamente 3 es bastante complicado, pero yo he establecido algunos datos que nos van a servir para poderlo identificar. Por ejemplo, si nos da 2.98, lo considero que es mesocúrtico. Hasta 3.02. Yo le doy esa holgura, le doy ese margen. Ya si me da 3.03, no, eso ya es leptocúrtico. Y si me da 2.97, es planticúrtico. Así es como lo vamos a ver en la clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Perdón. Entonces, ahora, este sería el ejemplo. Acá nos aparece otro ejercicio. En este ejercicio, pues básicamente no tenemos una descripción, sin embargo, podemos definirlo, o sea, podemos darle algún objetivo. Pero más que eso, me interesa ahorita ver la operación. La fórmula de la kurtosis es la siguiente. La kurtosis es A4, o sea, cuando aparece el A4, quiere decir que vamos a hacerlo por momentos. Entonces sería momento 4 dividido la desviación estándar a la 4. Algunos aquí colocan la varianza elevado al cuadrado, que da lo mismo. Da lo mismo que la desviación estándar elevado a la 4. Para calcular el momento 4, vamos a utilizar esta fórmula, que nos dice que es la sumatoria de NI por la variable menos la media aritmética elevado al cuadrado, perdón, elevado a la 4. Imagínense, esto sería no sería operable con la otra forma, con los otros datos que teníamos, dividido entre n. Y entonces acá ya tenemos nuestro momento número 4. Como para el momento, para calcular la simetría, la kurtosis, necesitamos la desviación estándar. Entonces vamos a hacer la desviación estándar. La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de NI, bueno, sumatoria de NI por la variable menos la media aritmética
elevado al cuadrado dividido n. Bueno, como ya lo tenemos, si gustan, me imagino que van a copiar nuevamente el cuadrito. Este de acá es el NI. Entonces, como van a copiar el cuadrito, les voy a dar 5 minutos para que lo copiemos y que comencemos a hacer ya la columna de la desviación estándar. Por favor. Licenciado, perdón, yo no comprendí. La cortosis en la fórmula que usted dijo anteriormente es igual que la índice por momentos, solo que lo vamos a cambiar por 4. Sí, sí, porque sería curtosis por momentos. Si se da cuenta, es la misma fórmula. Y para calcular el momento 4 es la misma también. Lo único que el momento 3 se calcula con elevado al cubo, no elevado a la 4. Ese siempre quedaría así, a la 4. Ajá, exactamente. Ajá. Entonces, por favor, me avisan cuando hayan tomado nota y ya tengamos la desviación estándar.
¿Cómo vamos, chicos? Listo, licenciada. ¿Listo? Bueno, ¿logró calcular la desviación estándar? ¿O solo copió la tabla? Solo la tabla Lic. Bueno, entonces ahora, como ya tenemos la tabla, vamos a calcular la desviación estándar. Ok, la desviación estándar nos pide una columna más. Entonces, que acá no está hecha. Entonces vamos a colocar acá XI menos media aritmética elevado al cuadrado. Bueno, hagamos esta columna y me dan el resultado de la suma, por favor. Lick, yo tengo un resultado de 2589.61. 2500.61. 589.61. Ok, de acuerdo. Bueno, ¿alguien más que tenga algo distinto? Yo tengo un resultado de 2434.75. Bueno, ahí ya tenemos una controversia. Entonces vamos a tener que hacerlo uno por uno. Ustedes me van a ayudar. Y vamos a ver en dónde tenemos los resultados diferentes. Bueno, entonces comenzamos. 86.5 menos 98.05 elevado al cuadrado por 5. ¿Cuánto nos da? 667.01. 0.01. Ajá. Ahora 90.5 menos 98.05 elevado al cuadrado por 8. Licenciado, solo una consulta. ¿Sí? ¿Acá se van a tomar después del punto decimal todos los números que nos van a dar o solo los primeros dos? Los primeros dos. Porque, por ejemplo, a mí me va variando de que si tomo todos los puntos, todos los números después del punto, sí me da el
667.01, pero si solo tomo los primeros dos, me da 667. 667. Ajá, sin el 0.1. Ah, bueno. Entonces dejémoslo como 667. No le había entendido. Yo pensé que era el resultado final. Dejémoslo como 67. Usted solo lo va haciendo y va quedando ahí, resta, eleva y luego multiplica. No está dando, no está aproximando cada operación. Sí, yo creo que es mejor así como usted lo hace. Bueno, ahora en el 90.5 menos 98.05 elevado al cuadrado por 8. ¿Cuánto les da? Y tiene el dato que le dio el compañero. Sí. ¿La suma? Y yo tenía malo el primer dígito. Ah, ok. No recuerdo cuánto nos dio el compañero. Es 2434.75. No, digamos, uno por uno. Sigamos uno por uno. Ahora démosle. ¿El otro cuánto nos da? Ese da 456.02. 456.02. Ok. Bueno, ahora el tercero. 94.5 menos 98.05 elevado al cuadrado por 15. 189.04. 0.04. Ok, ahora 98.5 menos 98.05 elevado al cuadrado por 30. 6.08. 6.08. Ok. El siguiente, 102.5 menos 98.05 elevado al cuadrado por 10. 198.03. 0.03. Ok. Ahora 106.5 menos 98.05 elevado al cuadrado por 9. 642.62. 0.62. Ok, ahora 110.5 menos 98.05 elevado al cuadrado por 13. 432. Exactos. Sí. Ok, bueno, ahora sumamos. ¿Alguien que tenga algún dato distinto? En el último da 465.01. Ok. Sí, licenciado. Sí, yo. a mí también me dio 465. 465. ¿Punto cuánto? A mí me dio exacto, licenciado, porque no estuve tomando todos los dígitos después del punto decimal. Ah, ok. Bueno, entonces sumemos. Pero ¿Cuánto no sé nos... cuánto le dio Miguel. Ok. Miguel, ¿sí nos da eso? ¿O le dio con punto decimal? Aproxima a 0.1. 0.1. Bueno, entonces, Perdón. Punto 01. punto 0.1. Aquí. Ajá. Bueno, ahora sumémoslo. Eh, 2623.81. 2623.81. Ajá. ¿Alguien me corrobora? Ok. ¿Alguien más? Sí, licenciado. Sí, estamos bien. Bueno, entonces yo creo que solo nos va a dar tiempo para poder concluir lo que es la desviación estándar. Por el tiempo, porque ustedes tienen que almorzar. Entonces, sería 2623.81 dividido el número de datos. Sabemos que el número de datos es la suma de esto, pero es también igual a esto. Entonces, serían 80. ¿Cuánto nos da la división? ¿Cuánto nos da la división?
32.80. 32.80. A esto le sacamos raíz cuadrada. 5.73. ¿Perdón? 5.73. 5.73. Bueno, entonces ya nos queda para la próxima clase, tomando en cuenta que ya es casi la 1, que vamos a tener una desviación estándar para este ejercicio de 5.73. Esto lo vamos a continuar la siguiente semana. Igual nos vamos a tomar unos 10 minutos de la clase de la próxima semana para concluirlo. Entonces, yo les deseo un buen fin de semana. Gracias por su asistencia. Y pues si tienen alguna duda con los ejercicios, pues me escriben. Yo voy a estar para servirles. Mejor si es durante la noche, que para que yo les pueda contestar de mejor manera. Entonces, bendiciones. Feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias, Lick, igualmente. Feliz tarde. Feliz tarde. Hasta luego. Feliz tarde. Gracias a ti. Hasta luego. Feliz tarde.